ustedes van a ver en fragmentos de el más importante sociólogo de la segunda generación de la Escuela de Chicago, que es Irving Goffman. Goffman nació en Canadá en el 22, murió muy joven, con 60 años, en Estados Unidos. Produce la mayor parte de su obra como sociólogo en Estados Unidos y es efectivamente, podríamos decir, no es exactamente un discípulo de Blumer. Estudia con Blumer y estudia con algunos de otros de la segunda generación, digamos, de la Escuela de Chicago, como Everett Hughes, pero en realidad, digamos, no es estrictamente un discípulo de esos autores. Ahora vamos a ver lo que él propone. Ha sido considerado por muchos comentaristas enfoque dramatúrgico. Él mismo en algunos textos como la presentación de la persona en la vida cotidiana llama a su posición, digamos, un análisis dramatúrgico. En uno de sus últimos textos, que es Frame Analysis, en general no se ha traducido el título, el título de la edición española quedó en inglés, y allí él hace algunas puntualizaciones sobre si debería considerarse o no un enfoque dramatúrgico. Ahora vamos a ver por qué. Lo primero que vamos a compartir es una breve información biográfica, sobre todo porque algunos de los elementos biográficos de Goffman, podríamos decir, se relacionan con su propia trayectoria intelectual. Hay un biógrafo de Goffman, un francés que se llama Yves Winking, que sostiene en uno de sus trabajos la hipótesis de que los textos que escribe Goffman son una especie de larga autobiografía. Más allá de que podamos acordar o no con esa hipótesis, lo que nos interesa es ver cómo efectivamente algunos de los elementos parecen ser relevantes al momento de pensar el trabajo que propone. Primera cuestión, Goffman es el hijo de unos inmigrantes judíos, ucranianos, es decir, de Europa del Este, comerciantes bastante pobres en el momento en que migran a Canadá, y se radican en una región, digamos, bastante apartada, en una comunidad muy pequeña, en una ciudad muy pequeña, Dauphin, que en el estado de Winnipeg, que está, digamos, básicamente formada por migrantes, pero cristianos, y esta familia es una familia de origen judío, lo cual desde el comienzo de la vida le va a dar a los Goffman en general, no solo a Irving, digamos, una sensación como de extrañeza respecto de la comunidad de la que forma parte, de distancia respecto de la comunidad de la que forma parte. Joven se traslada a la ciudad de Winnipeg, que es un poco más grande que el pueblito donde él creció. Allí termina los estudios secundarios y después hace la universidad. En la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, empieza estudios de química. De joven le interesan no las ciencias sociales, está bastante apartado de las ciencias sociales, avanza en la carrera de química, pero ustedes conocen, en el 39 ya ha comenzado en Europa la guerra. Recordemos que Canadá es un país que forma parte del Commonwealth, del Imperio Británico. Los canadienses son miembros del Imperio Británico y por lo tanto están involucrados directamente en la guerra. Muchos compañeros de la generación de Goffman van a ir a combatir directamente a territorio europeo. Goffman no, digamos, porque está avanzado en la universidad, porque tiene además buenas notas en la universidad, y ese es un criterio definitorio para reclutar o no reclutar a los jóvenes para ir a combatir. Él tiene buenas notas y por lo tanto no lo reclutan, pero sí lo convocan a trabajar en tareas que podríamos llamar son tareas de propaganda, tareas de difusión en Ottawa, en la Organización Nacional de Film, sería del cine, bajo la dirección de una figura muy importante del documentalismo inglés, que es Grierson. Este documentalista inglés va a ser muy importante en la formación de Goffman por varios motivos. Por un lado,
porque él viene de una universidad inglesa con una orientación progresista, con una orientación, podríamos decir, de izquierdas. Además, porque convoca alrededor de él a un montón de jóvenes que van a realizar documentales sobre muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se vive en Canadá y documentales que están orientados a apoyar a las tropas que combaten, de alguna manera acercar las comunidades locales a las tropas que están combatiendo en Europa. Y porque, en tercer lugar, todos estos jóvenes que participan en la confección de documentales van a apropiarse de la tecnología que implica, de las técnicas, para ser más precisa, que implica el proceso de filmación de documentales. Entre ellas, en particular, la técnica de encuadre y la técnica de edición, ¿no? Como cuando se filma algo, después, digamos, se recortan determinadas tomas para tratar de armar un guión y mostrar determinada cosa, ¿no? Esta lógica de que quien está armando la filmación elige sobre qué hace foco, elige qué encuadra, elige qué tomas corta y qué cosas deja. Esta lógica es la que dice el mismo Goffman sobre el final de su vida, que va a impactar en su propia concepción de la vida social, en su propio método para abordar la vida social. Entre paréntesis, cuando él se traslada a Winnipeg a hacer los estudios de química y después cuando trabaja en Board Nacional de Documentalistas, convive con su hermana mayor que hace estudios de teatro. En ese mismo periodo, la hermana está muy involucrada en el ámbito del teatro. Señalo estas dos cuestiones porque aparentemente ese momento es un momento en el que se configuran algunos elementos centrales de la perspectiva, podríamos decir, metodológica con la que va a trabajar Goffman a lo largo de su vida. Termina los estudios que realiza cuando sale, del núcleo, digamos, de documentalistas, cuando termina la guerra y en el 44 ya, digamos, queda liberado de cumplir estas tareas en el documentalismo, se traslada a la Universidad de Toronto, pero ya no para terminar sus estudios de química como en Manitoba, sino para empezar estudios de antropología y sociología. Fundamentalmente allí las cuestiones sociales durante este periodo han empezado a interesarle, las discusiones sociales que tienen en este grupo de jóvenes documentalistas lo hacen girar en su interés, digamos, en los estudios, y empieza a estudiar allí con dos antropólogos en realidad. Aunque son estudios de sociología, lo hacen con Norton Hart y con Ray Birdwhistell, que son los dos antropólogos que de alguna manera van a marcar los intereses a lo largo de toda la trayectoria intelectual, digamos, que va a recorrer Goffman. Interesante es en particular los aportes que hace el último de estos antropólogos, Birdwhistell, porque ha enfocado, digamos, su trabajo en torno a la cuestión del cuerpo y a cómo el cuerpo es el lugar en el que se encarna la cultura y por lo tanto va a proponer una idea que va a quedar muy instalada en la perspectiva goffmaniana, que es la idea de que el gesto es un objeto sociológico como lo son las instituciones o como pueden serlo, digamos, los fenómenos sociales de otro tipo, como los hechos sociales. Y en ese sentido, lo corporal, la observación de las cuestiones corporales, se va a volver, digamos, un interés central del trabajo de Goffman. Termina su licenciatura en sociología allí en la Universidad de Toronto y decide, financiado por sus padres que han prosperado como mercaderes en Canadá, sostenido económicamente, ir a hacer un doctorado, digamos, en la que en ese momento es una de las universidades más importantes de Estados Unidos en materia de doctorados, que es la Universidad de Chicago, que entre paréntesis está llena de canadienses, porque hay que decir que el tránsito, podríamos decir, entre Canadá, el norte de Estados Unidos y Canadá es muy fluido. Cuenta Winkins en la biografía que antes de decidir a qué universidad iba a ir a hacer el doctorado, por la Universidad de Toronto pasan un montón de, podríamos decir,
profesores conocidos o reconocidos o famosos de distintas universidades norteamericanas tratando de reclutar, digamos, estudiantes para el posgrado de cada una de esas universidades. Entre ellos pasa un autor que nosotros vamos a ver la semana que viene, que es Talcott Parsons, y cuentan los compañeros que Goffman, para la conferencia de Parsons, se había preparado. Goffman era muy estudioso, era un lector muy ávido, digamos, era un personaje muy agudo, y había leído todo lo que Parsons había publicado hasta ese momento, se sentó en el fondo del salón donde Parsons fue a dar la conferencia y empezó a cascotearlo a preguntas, de modo que llegó verdaderamente a ponerlo incómodo y hacer que se fuera, digamos, así un poco enojado, de mal humor, de la presentación que había hecho en la Universidad de Toronto, tratando de llevarse gente para Harvard. Finalmente, como decíamos, entonces parte a hacer el doctorado en Chicago. Allí logra producir una primera tesis. El sistema de la Universidad de Chicago en el doctorado tiene una primera instancia, que es una tesis de licenciatura, y en segundo lugar, la tesis de doctorado. Y en esa tesis de licenciatura trabaja sobre una crítica al TAT, que es el test de apercepción. Hoy está como un poco molesto el teléfono, perdonen, voy a bajar el sonido porque no sé qué es lo que está pasando, pero se han puesto. Bueno, decían entonces que trabaja sobre este test de apercepción, un test que se usaba mucho y que usaban mucho sobre todo quienes hacían psicología social en Chicago, de modo tal que la tesis de licenciatura, que es un estudio crítico sobre el test, lo que va a provocar es también que sus maestros se sientan como interpelados, se sientan en algún sentido criticados por el trabajo de Goffman. Tiene esta habilidad, digamos, de alguna manera, de incomodar a sus maestros en general, ¿no? Es una figura perturbadora. Algunos dicen que con eso, algunos comentaristas, dicen que con eso tiene que ver el hecho de que haya tenido una carrera que tardó en ser exitosa al interior de la institución académica. Bueno, recomendado por Birtwistle, consigue un puesto en Edimburgo, en Escocia. Hay que recordar que, más allá de estar estudiando en Estados Unidos, Goffman tiene pasaporte británico, digamos, y va a trabajar a Escocia como un ciudadano británico, dando clases en un departamento de sociología recién fundado en la Universidad de Edimburgo. Así, con un colega con el que trabaja allí, empieza a frecuentar unas islas del norte de Escocia, unas islas un poco apartadas y con poca población, la Shetland, y finalmente decide elegir como tema de tesis doctoral una observación participante en esas islas de cómo es la interacción habitual entre los habitantes de las pequeñas poblaciones de esas islas. Lo que considera, digamos, es que el aislamiento, el grado de aislamiento de la isla, vuelve de alguna manera esa posibilidad de investigación, algo así como un experimento natural, digamos. No tiene que aislar a la gente, no tiene que construir un laboratorio, por decirlo de alguna manera, para hacer esa investigación, sino que ha conseguido lo que los antropólogos conseguían a principios del siglo XX, que es esa situación de aislamiento de una población que permite una observación directa de un modo de comportamiento que no está perturbado por el exterior, podríamos decir de algún modo. Así que entre fines del 49 y mayo del 51, Goffman va a permanecer en las islas la mayor parte del tiempo, haciendo este proceso de observación y acumulación de material de investigación para poder hacer su tesis de doctorado. Primero, la primera cuestión que quiero subrayar es el grado de compromiso metodológico que implica. Quiero decir, para hacer el trabajo de campo de su proyecto de investigación para la tesis, se queda 1 año y medio viviendo en unas islas donde, digamos, no tiene prácticamente contacto con nada del mundo académico, ni con sus compañeros, ni con su vida pasada, digamos, ¿no? En ese sentido,
comparte una especie de espíritu pionero que está muy presente en la antropología y que podríamos decir aparece también en muchos de los primeros investigadores de Chicago. Ustedes recordarán cómo nosotros habíamos comentado estos investigadores de la primera generación de Chicago que, por ejemplo, viven acompañando a estos trabajadores migrantes que duermen en los trenes, ¿no? El caso de ¿cómo se llama? El autor de Hobo, que son, digamos, investigaciones que implican un nivel de involucramiento en la tarea de investigación que la mayor parte de la sociología de la época no tiene, ¿no? Que es bastante particular. En el 52, ya de regreso otra vez en la Universidad de Chicago para poder culminar sus estudios de doctorado, establece una relación allí con otra estudiante del doctorado de la Universidad de Chicago, pero en este caso una estudiante de antropología, Angélica Coate, que es miembro de una familia acaudalada, de una familia patricia de Boston, con la que finalmente contrae matrimonio ese año. Esta señora, esta mujer va a ser su única esposa, digamos, y vamos a ver que la relación que tiene con ella y la trayectoria particular de su cónyuge va a ser también relevante en relación a su investigación. En la primavera del 53 termina de redactar la tesis, la defiende, dicen algunos de los compañeros que la defiende en medio de una catarata de ataques de su jurado, porque así como él había sido, digamos, muy molesto con sus profesores, parece que los profesores se la devolvieron. Igual todo el mundo comenta que la defensa de la tesis fue brillante y que a partir de allí es que empieza a ganar, digamos, su prestigio. Inmediatamente después de terminado el doctorado, lo recomiendan para un trabajo en el Instituto Nacional de Sanidad Mental, que está en ese momento otorgando subsidios para una serie de investigaciones sobre cómo mejorar la salud mental en Estados Unidos. Hay que comentar que en ese momento Estados Unidos tiene casi 700.000 pacientes, un poco más de 600.000 pacientes psiquiátricos internados en instituciones públicas. El problema de la salud mental es un problema que viene creciendo en Estados Unidos y que se vuelve, digamos, un problema al que la sociedad norteamericana, el gobierno norteamericano además empieza a prestar atención, sobre todo el gobierno federal, sobre todo por el impacto que ha causado en los funcionarios públicos, en los investigadores académicos, en el público en general, el conocimiento de la forma en que se vivía en los campos, de los campos de concentración, de la vida en el encierro. El telón de fondo de los campos de concentración es muy relevante para las investigaciones que se van a comenzar a hacer en torno a la salud mental. El instituto donde Goffman va a realizar su trabajo de campo es el Hospital Santa Isabel de Washington, que es prácticamente una ciudad en sí misma. Es un edificio gigantesco con varios pisos que tiene 7.000 camas. Yo, si me permiten un segundo, acá se ve, es la entrada, ¿no? Separada por muros y por rejas, y allá al fondo se ven los edificios, rodeada de parques. Este hospital se construyó a fines del siglo, sí, en la segunda mitad del siglo XIX y estuvo abierto hasta los 90, en que finalmente se cerró, pero digo, era una instalación de 7.000 camas, contenía también dentro del edificio lo que sería un manicomio destinado a presos, es decir, alojaba al mismo tiempo enfermos, pero también población penitenciaria con afecciones de salud mental, y era como, digamos, imagínense, 7.000 camas, estamos hablando de una institución gigantesca. Lo que va a hacer Goffman es permanecer dentro de la institución aproximadamente un año. Goffman formalmente, lo que dice su relato, es que él ingresa, está durante el día, todos los días, realiza ahí actividades de observación, solo las autoridades del Santa Isabel saben que él es un investigador y no que está allí haciendo un trabajo, digamos, pasa como parte del personal que se dedica a educación física dentro de la institución.
Nadie sabe, digamos, que en realidad está haciendo una observación para una investigación, y lo que dicen quienes lo han entrevistado y algunos colegas que trabajaron con él, es que aunque en realidad supuestamente todos los días salía y se volvía a su casa a dormir, muchas veces Goffman permaneció dentro de la institución, engañaba, digamos, a la administración y permanecía dentro de la institución varios días, durmiendo allí mismo, etcétera. Otra vez digo, para subrayar la concepción metodológica goffmaniana, ¿no? En el año 56 publica un primer libro que es una especie de reescritura o de síntesis de su tesis doctoral y que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. La traducción correcta sería la presentación del self en la vida cotidiana, ¿no? Lo que decíamos el otro día sobre la dificultad de traducción de self, sí mismo, persona, etcétera. Lo publica en Edimburgo. Esto implica que el libro va a ser, digamos, no lo publica en la Universidad de Chicago, no lo difunde una editorial norteamericana, así que el libro se va a volver, digamos, una especie como de texto secreto, en algún sentido se lo pasan solo a algunos pocos que lo conocen, algunos pocos ejemplares que se han podido difundir en Estados Unidos, y se vuelve un texto de culto. En el año 58, Bloomer, que ha sido su maestro, con el cual ha tenido algunos desencuentros, abre un departamento de sociología en California, en la Universidad de Berkeley, y decide contratarlo como docente. Goffman va a permanecer entre el 58 y el 68 en la Universidad de Berkeley, que es como las universidades más progresistas en ese momento en Estados Unidos y también de las universidades que tienen mayor agitación política, digamos, ¿no? Es donde se van a producir los movimientos más generalizados de estudiantes contra la guerra de Vietnam, donde avanza la cultura hippie, donde, digamos, hay mayor innovación teórica y académica. Es un lugar, digamos, muy particular, a cuyo prestigio el mismo Goffman contribuye de un modo importante, digamos, la figura de Goffman se va a volver importante para la Universidad de Berkeley, pero también contribuye a la decisión de Goffman de ir allí una reunión que tiene después de haber realizado la investigación en el Santa Isabel y antes de decidir ir a Berkeley, tiene una reunión con algunas de las figuras más importantes de la antropología dedicada a la psiquiatría, entre ellos con Margaret Mead y con Gregory Bateson, que son figuras muy importantes de la Escuela de Palo Alto en California, figuras que están muy ligadas, digamos, a la investigación en la salud y en la psiquiatría en particular, y en investigaciones que podríamos llamar, son de avanzado, son investigaciones críticas. La posición de Goffman escandaliza un poco, sobre todo a Margaret Mead, aparentemente, más que a Bateson, por las críticas que dirige a la psiquiatría. Al final de la presentación de su trabajo de investigación, Goffman larga un manifiesto, podríamos decir, digamos, diciendo que nada se puede hacer encerrando a la gente de esa manera, que nadie se cura estando encerrado como están encerradas esas personas, y produce una crítica muy furibunda contra la psiquiatría, contra el tipo de técnicas, digamos, de supuestamente tratamiento que se utilizan en el Santa Isabel. Entre paréntesis hay que decir que en la época en que Goffman ingresa al hospital, el hospital ya está, digamos, transformándose y dejando de utilizar las técnicas más brutales que había utilizado con anterioridad. Digamos, está abandonando el electroshock, está abandonando las curas de agua fría, está abandonando incluso las prácticas sistemáticas de lobotomía que se hicieron durante la mayor parte, digamos, de la primera mitad del siglo XX en el hospital. Aún así, el tipo de prácticas eran sumamente totalitarias y muy brutales, de modo que Goffman, siempre que participa públicamente en relación con esta temática, digamos, lo hace de un modo especialmente crítico sobre la psiquiatría, lo que le vale finalmente quedar asociado al movimiento antipsiquiátrico. Durante su permanencia en Berkeley publica en el año 1961 el texto que nosotros vamos a trabajar ahora inmediatamente, por lo menos la introducción, la primera parte,
que se llama Asilos. Fue traducido al español como Internados. Este texto es una bisagra en muchos sentidos. Es una bisagra porque el 61 es el año en que se publican internacionalmente varios textos clásicos de la antipsiquiatría. Se va a publicar también La historia de la locura en la época clásica de Foucault, otro clásico, pero también se publica un texto de Thomas Szasz, que es muy crítico con la psiquiatría norteamericana, donde denuncia el estado terapéutico y denuncia las prácticas de la psiquiatría como prácticas de Estado en el mismo Estados Unidos, aunque desde una perspectiva teórica muy diferente, y vamos a ver que es un momento en el que los italianos, Franco Basaglia en Trieste, hace traducir el texto de Goffman y lo difunde en Francia, es Castel, es Robert Castel, el que hace traducir el texto de Goffman en el Centro de Sociología Europea y lo difunde. Es decir, es un momento en el que la antipsiquiatría, digamos, constituye un movimiento internacional fuerte contra la lógica, digamos, del encierro manicomial. Ese texto va a ser el texto sin duda que mayor éxito tiene, no solo por las traducciones, sino porque se va a difundir y se va a leer por fuera del ámbito académico, digamos, ¿no? Entre paréntesis, es el mismo año en que se publica una novela que se hizo muy famosa, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, de la cual se hizo una película también luego muy famosa en los 70, que es Sin Salida. Esta película, igual que el libro, el libro fue escrito por quien trabajó más de 10 años como enfermero también en una institución psiquiátrica, y de alguna manera, digamos, el clima con el que socialmente se mira ese momento, un comentarista español, Álvarez Uría, señala que el momento, digamos, en el cual se publica Internados es el momento en el que se están haciendo los juicios contra Eichmann por los crímenes de guerra, después de que Eichmann fue trasladado a Jerusalén, en que se están difundiendo en términos públicos mucho más las atrocidades de los campos de concentración, y en ese sentido, digamos, esa lógica de encierro está como muy teñida por el horror que ha provocado el Holocausto. En ese mismo contexto, Goffman va a publicar un segundo texto que de alguna manera es un desprendimiento de las reflexiones producidas en Internados, que es Estigma, que es el texto al que nosotros vamos a dedicar, si podemos, hoy un pedacito al final y mañana todo el práctico. Estigma retoma, digamos, en realidad se enlaza más directamente que con asilos o con internados, con la presentación de la persona en la vida cotidiana, porque lo que va a hacer de alguna manera es estudiar, digamos, una situación particular de cómo se genera, cómo se suscita la identidad social de determinados individuos en el marco de ciertas interacciones específicas. Vamos a volver sobre eso un poquito más adelante. Bueno, dos cuestiones finalmente. En el 68 abandona Berkeley y se va a enseñar a la costa este nuevamente, a Pensilvania, y publica dos textos más o menos relevantes antes de su fallecimiento en el 82. Publica el Frame Analysis, que es como su obra teórica de síntesis, de cierre, de final de carrera. Es el único lugar donde él expone, digamos, sistemáticamente su posición teórica. Y en el 79 publica un texto orientado hacia los problemas de género, un texto que se llama Gender Advertisement, que tiene que ver con las publicidades. Compila una serie de publicidades donde se captura una cierta imagen de lo femenino, y estas publicidades, digamos, van a ser analizadas desde una perspectiva de género. Subrayo porque es un momento bastante temprano, podríamos decir, para ese tipo de análisis sociológicos. Hay ya algunas sociólogas como Hochschild que están trabajando sobre este mismo tipo de temas, pero no es común en los sociólogos más grandes, más afianzados, tomar problemas de género como cuestiones de interés. Decíamos que él fallece en el 82, le acaban de dar en el momento de su fallecimiento la presidencia de la Asociación Estadounidense de Sociología, que se la dan, digamos, a los postres. Es una figura muy destacada, muy conocida, muy publicada, y sin embargo
ha tenido poco reconocimiento en el contexto de la sociología institucional norteamericana durante su vida. No lo menciono acá, pero en el año 64, la esposa de Goffman se suicida, y es un dato relevante porque algunos de los biógrafos señalan que los problemas de salud mental de su esposa que desembocan en este suicidio, su esposa tenía un diagnóstico psiquiátrico desde fines de los 50 y había tenido algunas internaciones, y esta experiencia de Goffman en relación a la salud mental de su esposa es la de que de alguna manera, digamos, lo orienta a tomar este trabajo que tiene que ver con el Instituto de Salud Mental y a sus investigaciones y publicación posterior. Bueno, hasta acá algunos elementos breves de la presentación de la biografía o de algunos tramos biográficos de Goffman. Vamos ahora digamos, situarnos primero en cómo caracteriza las instituciones y en segundo lugar a tratar de concentrarnos en cómo entender a las instituciones totales. Institución total es uno de los conceptos centrales acuñados por Goffman, tal vez el más exitoso, el que con más frecuencia ha sido retomado. Primera cuestión. Goffman tiene esa marca de los antropólogos, digamos, en relación a que él reconoce que sus observaciones y su teorización y lo que él propone, sus investigaciones, valen para aquellos casos en los que él ha investigado. Es decir, él no está tratando de producir, digamos, una perspectiva omniabarcativa, una perspectiva teórica que sirva para cualquier lugar, para cualquier momento, para cualquier sociedad. Tiene bastante en claro que lo que él está proponiendo se restringe a un determinado momento de la sociedad occidental. Y propone allí entonces entender como instituciones o establecimientos a conjuntos habitacionales o edificios o plantas industriales, es decir, construcciones, edificaciones, que están determinadas por el hecho de que en ese sitio, en ese ámbito, se realiza habitualmente una cierta actividad. Y es la regularidad de la actividad que se realiza en ese ámbito, en esa edificación, podríamos decir, lo que va a caracterizar a un establecimiento o una institución. Si ustedes se fijan, la definición es funcional, es decir, una institución se define por cómo una cierta actividad funciona al interior de un determinado ámbito o un cierto edificio. Dice que estas instituciones tienen estas tendencias que él llama totalizadoras o absorbentes, en el sentido de que esta práctica regular de una actividad al interior de la institución captura tiempo de cada uno de los integrantes de la institución, de los miembros de la institución, y captura también el interés. Y a partir de esto, de que regularmente ciertos individuos realizan esa actividad en el marco de ese ámbito, es que se forma lo que él llama un mundo propio de la institución. En este sentido, digamos, crean un ámbito en el cual hay como una especie de vida separada de la vida que se da en otros lugares o que esos mismos individuos comparten en otros lugares. Tomé para ilustrar la idea de establecimiento la taberna de los Simpson, porque en realidad, si uno se fija en la definición, tiene esta lógica de absorber de alguna manera tiempo de los integrantes del establecimiento, pero al mismo tiempo de crear un mundo propio. Esta idea de crear un mundo propio es la idea de hay determinados personajes ya definidos, esos personajes tienen como un modo de interactuar entre ellos que está más o menos prefigurado, se sabe qué se puede esperar de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parecía interesante marcar la idea de que institución o establecimiento no corresponde necesariamente a lo que nosotros, en el sentido más habitual, solemos llamar una institución, digamos, ¿no? Puede coincidir, pero no es forzoso. Y otra cuestión importante, digamos, es marcar que la definición que propone Goffman es una definición que tiene, digamos, un alcance edilicio, pero que, digamos, funcionalmente puede exceder los límites de lo edilicio. Cuando estaba armando la clase, estaba pensando en esto, me acordaba
cuando yo estudié psicología, lo hice, psicología todavía estaba en la Facultad de Humanidades en ese momento, y nosotros podríamos decir que, digamos, la pertenencia institucional, digamos, a la facultad y a la carrera, abarcaba los dos bares de la esquina de Santa Fe y ¿cómo se llama? Y Entre Ríos. En ese sentido, nuestra vida, digamos, en psicología como institución, en la facultad como institución, transcurría adentro del edificio de la facultad, pero también en los bares de la esquina. En los bares nosotros nos íbamos entre clases, nos pasábamos los apuntes, nos encontrábamos con los compañeros, discutíamos algo antes de una evaluación. Es decir, nuestra vida en la facultad incluía, digamos, los bares de la esquina. Lo digo para marcar esta idea de que las instituciones no solo implican una definición edilicia en el sentido de estrictamente los muros de una edificación, sino también una lógica funcional de cuál es el límite de la institución. Muchas instituciones exceden en su funcionamiento el ámbito específico donde está el edificio enclavado, ¿no? En este sentido, propone Goffman como posición general, digamos, para cualquiera de las investigaciones que él va a realizar, lo dice en particular en internados para la institución asilar que él estudia, que es el Hospital Santa Isabel, pero esto vale para todas sus investigaciones, siempre se va a comportar, podríamos decir, como un etnógrafo, es decir, va a tomar el punto de vista de los locales, podríamos decir, el punto de vista de quien está internado, inserto en la institución, y no va a ser una observación externa. Por eso el método que propone Goffman se conoce como observación participante, es decir, se vive dentro de la interacción, se toma la posición de los otros que participan de la interacción y no un punto de vista exterior, un punto de vista externo. Bueno, vamos ahora entonces a adentrarnos en esto que Goffman caracteriza como instituciones totales. Una institución total, entonces, es básicamente, y acá vamos a empezar a encontrar algunas de las notas distintivas de la idea de institución total, es un lugar de residencia, es un lugar también de trabajo. ¿Qué quiere decir que es de residencia y de trabajo? Quiere decir que al mismo tiempo allí se come, se duerme, se descansa, se tiene actividades, podríamos decir, como de esparcimiento. Esta institución tiene esta forma, digamos, de captura de toda la vida del individuo, ¿no? No solo eso, sino que además quienes forman parte de la institución, quienes están internados en la institución, van a compartir, van a ser un gran número, en general no van a ser pocos, sino que van a ser muchos, y además comparten todas estas actividades, ¿no? Comparten una rutina. Estas actividades se hacen, digamos, todas juntas, una rutina formalmente administrada, es decir, en el marco de una organización burocrática que define qué se hace, dónde y cuándo. Ahí vengo. Quería tomar esta idea, ahora vamos a volver a la caracterización, plan nacional que integra las actividades obligatorias, ¿no? Bajo una única autoridad que administra el conjunto de la institución. Esta imagen es una imagen del el manicomio del Hospital de la Castañeda en México, que es un gran psiquiátrico cerca de Ciudad de México. Esta imagen es de la década del 40. Lo que están viendo aquí es cómo realizan actividad física las internas, en este caso son todas mujeres, digamos, y cómo el personal está sentado allí como controlando de alguna manera la realización de la actividad. Lo que me interesa es marcar que lo propio de la institución total es justamente que no se trata de que cada quien hace en determinado momento lo que necesita hacer, lo que quiere hacer, lo que... Paréntesis, nosotros podríamos decir, en muchas actividades nosotros no hacemos lo que queremos cuando queremos, ¿no es cierto? Si uno está, qué sé yo, en la escuela, en la clase, uno no se puede parar y hacer lo que quiere. Tiene que pedir permiso para pararse, la señora te dice que te siente, tiene que pedir permiso para ir al baño. Vos querés comer en la mitad de la clase, pero tenés que esperar hasta el recreo. Ahora,
aunque eso es efectivamente así, hay largos periodos del día en el cual nuestras actividades no están regimentadas de esa manera. Pero lo más importante es que nosotros no realizamos todas esas actividades al mismo tiempo con otros todo el tiempo, ¿no? Entonces, es importante subrayar que no solo, digamos, el carácter central de la institución total no está tanto puesto en la forma de aislamiento que la institución tiene respecto del resto de la sociedad, sino en el hecho de que se convive todo el tiempo con la misma gente y se realiza el conjunto de las actividades compartiendo unas mismas rutinas con los otros, ¿no? En este sentido, entonces, esta tendencia totalizadora, dice Goffman, está representada, se materializa por los muros, las puertas con cerraduras, los alambrados muchas veces, el distanciamiento natural. Si ustedes se fijan en la República Argentina, el modelo, ustedes todavía no han ido a instituciones, probablemente lo harán a partir del año que viene, pero si les toca prácticas en instituciones como la Colonia de Oliveros, la Colonia de Oliveros es una de un conjunto de colonias psiquiátricas que se realizaron en la República Argentina sobre el final del XIX y comienzos del siglo XX, y lo que caracteriza a la colonia es justamente el aislamiento, pero el aislamiento físico, se hacía en el medio del campo. Digamos, la lógica era distanciadas del resto de la población. Después terminó ocurriendo, digamos, que las poblaciones se constituyeron y fueron, digamos, de alguna manera cercando a las colonias, ¿no? Se armó una población que vivía ahí pegada a la colonia. En el caso de la de Oliveros, no, el pueblo ya estaba, digamos. Sin embargo, en el momento en que se construye la colonia de Oliveros, queda lejos todavía del pueblo. Y la idea justamente es que este tipo de instituciones totales se va a, digamos, va a procurar de diversas maneras poner distancia entre el conjunto de la vida social y el conjunto al interior de la institución. Como decíamos, ya sea a través de cerraduras, de puertas, de alambrados. Nosotros tomábamos, vamos a ver después en estos tipos de instituciones totales de los que vamos a hablar ahora, el ejemplo de los barcos factoría. El barco factoría tiene esa misma lógica, ¿no? Está totalmente separado de la vida y está separado porque se vive adentro del barco, básicamente, ¿no? Goffman va a caracterizar 5 grupos diferentes de instituciones totales, y las va a caracterizar en relación al tipo de población que congregan y segregan las instituciones totales. Las primeras son aquellas que se constituyen para procurarle cuidado a quienes no pueden proveerse cuidados a sí mismas, ¿no? Se trata de personas que son incapaces de sostenerse, de mantenerse solas, de cuidar de sí mismas y que en principio no constituyen un riesgo para el resto de los individuos de la sociedad. Hablamos allí básicamente de orfanatos o fundamentalmente de instituciones como geriátricos, porque se trata de personas, digamos, inofensivas para los otros, pero que en determinado momento quedan incapacitadas de cuidarse por sí mismas y no tienen quien los cuide. El segundo tipo se trata de personas que efectivamente tienen incapacidad de cuidar de sí, pero que al mismo tiempo van a constituir por algún motivo un riesgo para otro, una amenaza, y ahí subraya Goffman, involuntaria para otros. Una persona mayor que, digamos, tiene un proceso de degeneración cognitiva, por el cual, por ejemplo, abre las llaves de gas de la cocina, pero no recuerda que las ha abierto, o no prende el gas y lo deja saliendo, cosa por el estilo, efectivamente es un modelo de quien necesita ser cuidado porque no puede proveer a sí mismo, pero que al mismo tiempo puede poner en riesgo a otros y entonces va a ser segregado del resto de la población en la medida en que constituye un riesgo involuntario. Este sería también el caso de las instituciones psiquiátricas, donde la posibilidad de constituir un riesgo para otros no tiene que ver con actividad voluntaria.
El tercer tipo es más claramente el tipo de las cárceles, porque se trata de instituciones que segregan una población que, aún pudiendo cuidar de sí mismo, proveer a su propio sostenimiento, constituye intencionalmente un peligro para los otros. Y ahí lo que hay que subrayar es la idea de intencionalmente, ¿no? Por eso decía, el modelo son prisiones, cárceles, etcétera. Finalmente, hay dos tipos de instituciones totales que nosotros vamos a encontrar mucho más regularmente en nuestra vida cotidiana, aquellas que están destinadas al mejor cumplimiento de una actividad o de una tarea laboral. Y normalmente esta idea se ilustra con los campus universitarios, las universidades donde el alojamiento de los estudiantes y la segregación de la población común está directamente ligada a la idea de que, podríamos decir, los colegios de internado tienen esa misma lógica. Se trata de ámbitos en los cuales, digamos, la idea es que se segrega para poder hacer mejor la tarea o la función que se está pensando hacer. Allí también podríamos incluir los barcos factorías, donde la población embarcada está concentrada y aislada del resto para poder realizar una determinada tarea separadamente. Por ejemplo, la captura de pesca y el envasamiento de la pesca. Finalmente, el último tipo son los refugios del mundo. Los refugios del mundo están pensados más en una clave de aislamiento religioso, aunque no necesariamente. Podríamos pensar en ese mismo sentido las comunas hippies, ¿no? Las comunas de determinados grupos que consideran, digamos, que la vida en el mundo de los otros ciudadanos, digamos, es una vida contaminante en diversos sentidos y por lo tanto deciden aislarse de la vida con los demás como un modo de autoprotección. Estos serían básicamente los tipos de institución total que Goffman va a caracterizar. Ordenamiento social básico de las sociedades modernas, en las sociedades modernas, dice él, en Occidente, y vuelve a subrayar, esto no vale para cualquier lado en cualquier momento. Las organizaciones o digamos, las instituciones se caracterizan en la organización general de la sociedad porque se diferencian funcionalmente en cuanto a dónde podríamos decir, dónde se vive. Donde se vive quiere decir donde se duerme, uno se alimenta, uno se higieniza, cambia la ropa, lava la ropa, etcétera. Ese ámbito es un ámbito que podríamos nosotros llamar ámbito doméstico. Ese lugar es diferente del ámbito donde se produce el esparcimiento. Goffman en el texto habla de jugar, ¿no? El lugar, podríamos decir, de la desconexión, el lugar del entretenimiento, el lugar donde de alguna manera se produce el relax, y el tercer lugar que es el lugar del trabajo. En las sociedades occidentales modernas, podríamos decir, esos tres lugares están claramente diferenciados en clave funcional. Y lo que marca esa clara diferenciación en términos funcionales es básicamente que esas actividades se realizan en esos ámbitos acompañados de personas diferentes. La casa no es el trabajo, no es el lugar donde uno se junta con los amigos, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hacíamos los mismos comentarios cuando presentábamos Goffman. Si uno tiene problemas en el laburo, ¿dónde se queja? De el jefe que es una porquería, el compañero que es un jodido. Básicamente en el ámbito doméstico. Uno llega a casa y entonces cuenta los problemas que ha tenido en el trabajo, por decirlo de alguna manera. Y ahí se puede descargar, puede decir lo que piensa, puede largar todo. También puede hacerlo con los amigos, ¿no? Ahora, ¿dónde se queja uno del conviviente en el ámbito doméstico, que no está haciendo lo que tiene que hacer, que no se ocupa de los chicos, que no sé qué? Bueno, o con los amigos o con algún compañero de trabajo. En ese sentido, el hecho de que no sean los mismos coparticipantes es justamente lo que permite que haya determinados momentos como de relax en relación a la convivencia, que son uno de los elementos principales de la organización social moderna. Entonces, no se está todo el tiempo con la misma gente, primer punto central. Y el segundo punto central es que
no se vive bajo la misma autoridad. En el ámbito laboral puede haber una lógica jerárquica y yo puedo tener que obedecer las decisiones y los mandatos de el jefe. Ahora, adentro de la casa, aunque también puede haber una lógica más o menos jerárquica y puede haber autoridad, por ejemplo la de los padres, sobre los hijos, el modo en que esa jerarquía se pone en juego es totalmente diferente, en el sentido de que no hay un plan administrativo único, no hay una racionalidad de organización que abarque todos los aspectos de la vida, cosa que sí va a pasar en la institución total, ¿no? En ese sentido, autoridades diferentes y un plan racional amplio y diferente. Entonces, en las instituciones totales, el dato central para Goffman es que esta diferenciación triangular de estos tres espacios distintos está disuelta. La institución total se caracteriza, por eso algunos también han interpretado total como totalitaria, vamos a ver, se caracterizan porque no hay diferenciación. Uno, convive todo el tiempo con la misma gente, tanto en las actividades que corresponden a lo doméstico. Uno duerme con esa gente, se baña con esa gente, come con esa gente, hace gimnasia, juega al básquet si tiene una cancha afuera con esa, todo se hace con la misma gente, lo cual es un motivo constante de conflicto al interior de las instituciones totales. Justamente uno de los problemas centrales de las instituciones totales es ese forzamiento de la convivencia constante. En segundo lugar, digamos, aparecen allí que estas tareas se realizan de un modo ritualizado, ¿no? Esta idea de la organización que administra todo momento de la vida. Nada del tiempo de cada individuo, de cada persona que está internada en esas instituciones, nada de su tiempo queda librado a sí mismo, sino que, abro un paréntesis, cuando nosotros vemos ahora instituciones de ese tipo locales, nosotros, si vamos a la Colonia Oliveros o si vamos al ¿cómo se llama? Al Agudo Ávila, vamos a ver que no hay una actividad administrada de esa manera, ¿no? Las instituciones en este sentido en particular han cambiado, hay tiempos en los cuales podríamos decir los individuos han quedado como más librados a su propio interés, a sus propias actividades y decisiones. Ahora sigue habiendo un grueso de la actividad que está organizada bajo una administración centralizada, ¿no? Sobre todo porque el tratamiento burocrático de las tareas lo requiere, digamos, porque la relación entre el personal de la administración y los internos requiere que las tareas estén coordinadas, digamos, no le puedes dar de comer a cada cual cuando tiene ganas de comer, básicamente porque se hace de comer en determinados horarios y para mucha gente. En este sentido, entonces, esta lógica de la autoridad única, aunque puede haber sido morigerada respecto del momento en que Goffman hace la investigación, persiste en muchos sentidos. Cada internado entonces en este tipo de institución va a realizar esta actividad regulada, ritualizada, organizada, siempre bajo la compañía inmediata de un gran número de otras personas, digamos, que van a estar más o menos sometidos al mismo régimen, ¿no? Esta convivencia constante es lo que comentábamos recién, genera, digamos, constantes rispideces y constantes enfrentamientos entre la población. Esa actividad está estrictamente programada, ¿no? Secuencias que se bajan verticalmente, es la autoridad la que define qué se hace, cuándo y dónde. Nosotros vamos a ver después, eso es muy lo que Foucault va a caracterizar como el ordenamiento disciplinario en las instituciones. Goffman también lo describe para las instituciones totales sin teorizar la cuestión disciplinaria, pero de todos modos lo describe. Y estas actividades que están de alguna manera verticalmente bajadas al conjunto de los integrantes de la institución, están normativamente formalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay, digamos, un cuerpo de
de funcionarios, así los caracteriza Goffman, es decir, un personal de la institución que tiene asignado formalmente qué actividad le toca hacer, en qué momento le toca hacerla y cómo le toca hacerla, ¿no? En ese sentido, entonces, estas actividades formalizadas normativamente implican que no hay, ¿cómo podríamos decir?, posibilidades o demasiadas posibilidades de cierta espontaneidad de la interacción. La interacción, vamos a ver, está muy fuertemente marcada por esta lógica de la normatividad. Bueno, como decíamos, ¿no? Caracteriza a estas instituciones este plan racional que organiza, digamos, las actividades. Supuestamente estas actividades están organizadas y programadas en relación a cuál es el objetivo de la institución. Acá podríamos decir, en las instituciones manicomiales está orientado al tratamiento y la cura de los enfermos, por lo menos en la formulación explícita, ¿no? Después, si eso es así o no, podríamos discutirlo. Estas instituciones totales, digamos, organizadas de esta manera, tal como las describe inicialmente Goffman, suponen una serie de consecuencias que el mismo Goffman empieza a presentar en el primer apartado del texto, pero que va a desarrollar en los capítulos posteriores. Digamos que nosotros no vamos a trabajar en conjunto. Recomendamos la lectura completa de Internados, sobre todo pensando en, digamos, las prácticas que ustedes van a hacer seguramente en los años próximos o en su inserción profesional posterior. Casi seguro les va a tocar en algún momento, digamos, transitar por algún formato de institución total, ¿no? Un poco más, un poco menos, seguramente les tocará pasar por alguna. Decíamos entonces algunas de las consecuencias que Goffman va a extraer. Primero, digamos, cómo para poder dar cuenta de la vida de un conjunto muy extenso de personas, digamos, de una población, nosotros decíamos el Santa Isabel tiene 7.000 camas. En ese sentido, si vos tenés que organizar la vida, no digamos de 7.000, de 200, 300 personas que están internadas en una institución, es necesario una organización burocrática muy ordenada, muy racionalizada, básicamente porque hay que coordinar horarios, usos de espacios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, las necesidades humanas van a quedar como fuertemente sometidas a esta lógica de, digamos, de la reglamentación y del ordenamiento ritual. No permite, esta modalidad, digamos, no permite fundamentalmente que cada quien pueda, podríamos decir, manifestar el interés, la necesidad o el deseo que tiene en el momento que él lo tiene. ¿Qué efecto produce esto? Que entonces intereses, deseos que en nuestra vida fuera de las instituciones totales son para nosotros prácticas totalmente habituales, dejan de serlo al interior de la institución. Ilustro. Van a ver que Goffman señala cómo aparece, digamos, determinada figura en el marco de estos funcionamientos. No está traducido con ese término, pero sería el pedigüeño, ¿no? Esta persona que a cada persona de afuera que llega a la institución le manguea una plata, un pucho. ¿Por qué? Porque básicamente no va a poder fumar cuando quiera, digamos, no va a tener cigarrillos disponibles cuando quiera si fuma, no va a poder hacerlo en cualquier horario que quiera. En ese sentido, como los aspectos más nimios de la propia vida, quiero decir, tengo ganas de comer algo dulce y me puedo comprar una galletita, es algo que efectivamente no va a quedar disponible, ¿no? Los pacientes que se escapan de la institución para irse al kiosco a comprarse un alfajor, cosa que pasa además habitualmente hasta el día de hoy, ¿no? En ese sentido, se van a volver cuestiones sustantivas para quienes viven dentro de la institución, necesidades absolutamente nimias, ¿no? Como por ejemplo tener un jabón para bañarse o tener shampoo. Un gran número de internos, entonces, bajo esta supervisión de este grupo del personal,
hace que el personal que está encargado de la vigilancia, digamos, que va a tener que, justamente porque se trata de una gran población y el número del personal comparativamente es restringido, es reducido, es que las instituciones están diseñadas con la lógica de la vigilancia. ¿Qué quiere decir la lógica de la vigilancia? Básicamente que la vida de los internos va a estar todo el tiempo a la vista del personal. Digamos, el personal está de alguna manera controlando todo el tiempo toda la actividad de los internos. Imagínense que esto implica la desaparición básicamente de los espacios de privacidad. También dice Goffman en relación con esto, cómo para nosotros, viendo desde fuera de la institución, nos parece absurdo, nos parece incomprensible, lo que dentro de la institución cobra sentido. Y es por eso que Goffman insiste en que la mirada que hay que tomar para entender las interacciones al interior de las instituciones es justamente la mirada de los internos. Yo que hice prácticas obviamente en el Suipacha, en el agudo, recuerdo el asombro que nos provocaba a nosotros, jóvenes estudiantes, el hecho de que las duchas adentro del Suipacha no tenían cortinas. La gente se bañaba a la vista de todos y a nosotros nos parecía incomprensible. Y efectivamente no se comprende a menos que uno esté dentro de la institución y que la lógica sea la lógica de la institución donde el personal, que es poco, tiene que cuidar a muchos internos y por lo tanto esta ausencia de privacidad. Entonces, después uno no se explica cómo al interior de la sala los pacientes caminan en pelota. Bueno, no se puede entender desde fuera de la lógica de la institución eso que, como señala Goffman, al interior de la institución aparece como perfectamente comprensible o explicable, ¿no? En este sentido, entonces, la vigilancia es uno de los elementos centrales de la vida interna de la institución. Básicamente por el ordenamiento que requiere, por esta lógica burocrática de la organización de la actividad, es que los internos van a tener un muy limitado contacto con el mundo externo a la institución. Si hay visitas, las visitas van a ser limitadas en tiempo y limitadas en frecuencia. Las actividades que con gente de fuera de la institución se pueden realizar también. Incluso las actividades como sacar pacientes para hacer cosas fuera de la institución son actividades que se van a limitar fundamentalmente, digamos, haciendo pie en la idea de que eso perturba la organización sistemática de la vida institucional. En este sentido, internos y personal, que son los grupos, digamos, que Goffman distingue en el análisis que hace en asilos, en internados, digamos, estos dos grupos, por la misma dinámica interactiva que se genera al hecho de estar toda la actividad regimentada, el hecho de que toda la actividad tenga esta lógica administrada, ritualizada, etcétera, hace que cada uno de los grupos tienda a ver a los miembros del otro a partir de estereotiparlos, ¿no? A partir de unos estereotipos que Goffman caracteriza como hostiles, en el sentido de que interpretan inmediatamente cualquier actividad del otro como una actividad dedicada a bloquearlos, a bloquear su trabajo, a bloquear sus intereses, a bloquear sus necesidades, básicamente a joderlos, ¿no? El personal interpreta toda actividad de los internos por fuera de la actividad reglamentada como una presencia hostil, como una manifestación hostil, y a la inversa los internos interpretan todas las intervenciones del personal como intervenciones hostiles. Ahora, esto tiene que ver justamente con esta lógica particular de cómo están organizadas las actividades, ¿no? Dice Goffman, y voy sobre la última cuestión acá porque me parece particularmente importante marcarlo, que los dos grupos, cada uno de esos dos grupos, tanto el personal como los internos, tienden a identificar a la institución con sus propios intereses, ¿no? Con sus propios intereses, sobre todo el personal. El personal tiende a pensar, digamos, que los fines de la institución son los fines que ellos
consideran que son los fines de la institución, ¿no? Por eso normalmente hay mucha dificultad en los procesos de transformación de las instituciones totales, porque el personal que lleva adelante, digamos, la vida de las instituciones, cree que sus propios fines laborales son los fines de la institución. En ese sentido es muy interesante pensarlo, aunque Goffman no lo plantea así, como un proceso de burocratización, el proceso de funcionamiento de las instituciones totales. La última cuestión a subrayar es cómo circula la comunicación, cómo se produce la comunicación al interior de la institución total y un cierto proceso, podríamos decir, de confiscación de la conversación, en el sentido de que se subraya sobre todo al personal la necesidad de mantener distancia con el conjunto de los internos, motivo por el cual, digamos, no existe la conversación en el sentido en que uno podría decir existe fuera de la institución total, sino que la conversación está totalmente codificada en relación a las funciones, ¿no? A las funciones, a los tramos de esa actividad administrada. Y la última cuestión importante es qué pasa con la información. Kaufman subraya en ese momento que él investiga cómo la información es, digamos, un elemento valioso que guarda celosamente tanto el personal como la administración de la institución total. La información es algo que no se comparte con los internos, que no se le comunica a los internos. Bueno, yo quería plantear acá, incluí cómo eso va a cambiar después de la declaración de Nuremberg y cómo de alguna manera las declaraciones de bioética, después Helsinki y después las que vinieron a posteriori, digamos, es decir, cómo toda la normativa bioética primero y la legislación que se derivó de las declaraciones de Nuremberg en adelante, cambiaron en parte esto. ¿Por qué digo cambiaron en parte? Bueno, en nuestro país, la ley de derechos de los pacientes, la ley de salud mental, solo para tomar dos ilustraciones, marcan justamente la ley de, ¿cómo se llama?, de control penitenciario, no, la ley de ejecución de la pena, que son todas legislaciones relativas a personas que están internadas en instituciones totales, justamente lo que tienden es a reforzar el derecho que esas personas tienen a la información, ¿no? ¿Por qué se refuerza tanto? Porque uno de los elementos, digamos, que se confisca con mayor frecuencia en el funcionamiento de las instituciones totales es justamente el manejo de la información, ¿no? Era muy habitual en ese momento que el diagnóstico no fuera comunicado al interno, que el procedimiento que se le iba a realizar como procedimiento terapéutico no fuera comunicado al interno, que no hubiera, digamos, ninguna perspectiva en relación a, bueno, cómo va el tratamiento, cómo no va, qué chances tengo de ser externado, que todo eso no se le informaba al paciente, ni al paciente y muchas veces tampoco a sus familiares, ¿eh? En ese sentido, entonces, quería marcar, digamos, justamente cómo las obligaciones, tanto éticas como jurídicas de los profesionales, en ese sentido, han cambiado mucho. Han tenido que modificarse, digamos, ¿no? Sobre todo a la luz de las convenciones internacionales. Otros hechos claves que podemos entonces sacar como consecuencias, además de estas que mencionábamos recién. Primero, Goffman también llama la atención sobre la inversión de la lógica trabajo-necesidad y el uso de la recompensa. En el mundo externo, podríamos decir, la necesidad nos mueve al trabajo, recordemos lo que plantea Marx, que nosotros veíamos el año pasado, ¿no? Es la necesidad la que nos mueve a la búsqueda de vender la fuerza de trabajo y el salario como recompensa, digamos, es lo que nos permite decidir con cierto grado de autonomía o de libertad cómo usamos esa recompensa, en qué la gastamos, qué queremos, qué necesidad queremos satisfacer, qué deseo queremos satisfacer, etcétera. En el caso de este tipo de instituciones, está Goffman caracterizando instituciones totales donde hay actividad laboral,
el Santa Isabel, como la mayor parte de las instituciones en Estados Unidos de internación, incluidas las cárceles, son instituciones donde hay actividad laboral. En el caso de la República Argentina, no siempre, no en todas. En ese sentido, ¿se trabaja para qué? Digamos, ¿cuál es la lógica del trabajo al interior de la institución total? Bueno, cuando habla de inversión de esa lógica, es en el sentido de que el trabajo no queda articulado a la recompensa, porque el acceso al trabajo nunca encuentra la compensación en libertad al interno, en capacidad de decidir libremente para qué usarla, por ejemplo. En ese sentido, entonces, la necesidad más bien es la necesidad de encontrar una estrategia por fuera del trabajo para lograr satisfacer, digamos, un deseo, como decíamos hace un ratito, esto de poder fumar. Entonces, ya no se trata de trabajar, se trata de encontrar a alguien a quien manguearle un pucho, se trata de, digamos, algún otro formato, digamos, de acceso al uso de la recompensa. En este sentido también encontramos, digamos, una incompatibilidad, dice Goffman, entre lo que pasa al interior de las instituciones totales y la estructura básica de trabajo remunerado que funciona en la organización social externa. Mientras en la organización social externa el trabajo funciona en relación a la recompensa, digamos, el trabajo remunerado implica básicamente articularse respecto de la recompensa, al interior de la institución total lo que ocurre es que, digamos, de alguna manera se estimula cierta lógica de cuanto menos se trabaje, mejor. Y él pone algunos ejemplos muy interesantes en el texto de por qué desalienta el trabajo, porque la recompensa es siempre la misma, porque la recompensa está clausurada en algún sentido, no importa cuánto se trabaja, entonces ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a hacer? Digo, a diferencia de lo que Goffman propone, que pasa en la sociedad en general, o sea, fuera de la institución total, donde mayor esfuerzo estaría ligado a mayor recompensa en algún sentido, ¿no? Entonces, es interesante pensar cómo el mundo del trabajo capitalista, digamos, fuera de la institución total, resulta incompatible con la lógica interna. Digo, sobre todo, resulta interesante pensarlo, porque se supone que la institución total rehabilita para estar dentro del mundo laboral, que es la sociedad en general, digamos, ¿no? Tendría que poder, de alguna manera, formatear nuevamente a los internos para que puedan, fuera de la institución, insertarse en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Lo que Goffman está planteando es que esa finalidad explícita es mentirosa y lo está diciendo al marcar esta incompatibilidad, ¿no? También va a plantear incompatibilidad entre la vida familiar y la institución, ¿no? Y esta incompatibilidad tiene que ver con cómo se organizan las funciones al interior de la institución y la función en la familia. Básicamente porque quienes viven en instituciones, y él ahí la comparación la hace no con instituciones como los psiquiátricos, sino con otro tipo de instituciones, donde los trabajadores tienden a pasar mucho tiempo en los ámbitos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Donde comen o duermen en los ámbitos de trabajo varios días seguidos y entonces vuelven a la casa durante lapsos breves. Y en ese sentido, como la residencia, el lugar donde se produce el descanso, el alimento, etcétera, queda puesto dentro de la institución, el vínculo con la familia empieza a quebrarse, ¿no? El vínculo con la familia es mucho más dificultoso. Y subraya, es interesante porque, digamos, no en este texto, pero otros investigadores han marcado, por ejemplo, los altos índices de divorcios que existen entre, por ejemplo, personal militar, ¿no? Que pasa mucho tiempo internado con otros compañeros en determinadas prácticas, etcétera, y vuelve muy esporádicamente al ámbito familiar, y cómo eso termina, digamos, produciendo un quebrantamiento de la lógica familiar. Finalmente, entonces, las instituciones totales son presentadas por Goffman como invernaderos de personas. A mí me pareció maravillosa la imagen, la comparto con ustedes,
invernaderos donde se practican algo así como experimentos naturales, en el sentido de que lo que se experimenta en estas instituciones es cómo puede intervenirse sobre el yo. Nosotros no lo vamos a ver porque está en uno de los capítulos que no trabajamos en internados, pero él trabaja los rituales de mortificación del yo, lo trabajas en el primer capítulo sobre la internación, y los rituales de mortificación del yo tienen que ver fundamentalmente con el proceso de ingreso de los individuos a las instituciones y cómo van a ser en el ingreso a las instituciones despojados de todos los signos identitarios que tenían fuera de la institución para ser de alguna manera configurados en un yo nuevo, en una identidad nueva, ¿no? Entonces, Goffman relata los procedimientos de ingreso en el Santa Isabel, cómo eran despojados de su vestimenta, de objetos personales como cadenas, anillos o aros, cómo les rapaban el pelo para evitar que contrajeran piojos, les daban un uniforme, les daban calzado, es decir, cómo alguien puede perder completamente cualquiera de los signos identificatorios que tiene fuera de la institución. Y en ese sentido es que habla de estos experimentos de lo que puede hacerse al yo, ¿no? Él sobre todo se enfoca en el cuerpo y el modo de presentación de lo corporal, pero el procedimiento de mortificaciones del yo en ese capítulo, si ustedes tienen ocasión de leerlo, vean, excede con mucho en la intervención exclusivamente sobre lo corporal. Ahora, piensen en lo que implica, qué sé yo, entrar en un internado, por ejemplo, ¿no? El uniforme escolar, qué se les permite y no se les permite usar, hasta dónde pueden llevar el cabello. No sé si sigue siendo tan estricto, pero en otras épocas había largos de cabello específico para los varones, por ejemplo, largo de las faldas para las mujeres, ese tipo de, digamos, intervenciones que marcan de alguna manera la lógica de la uniformidad y por lo tanto el borramiento de la identidad de cada uno de los que ingresaban a la institución. Bueno, hasta acá el breve, digamos, fragmento que nosotros tomamos de internados. No sé si quieren alguna intervención o alguna pregunta antes de que avancemos con esto otro, porque quería agregar algunas cositas, pero no sé si se puede. No sé si les parece, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Hay preguntas? Bueno, dos cuestiones más que quería presentar. Primero, Goffman va a trabajar sobre la interacción y va a trabajar sobre cómo se produce la identidad, es decir, el self. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día del self como distinto del yo, ¿no? Decíamos cómo Blumer retoma a Mead y trabaja sobre cómo se produce la identidad como un modo de incorporar la mirada del otro, ¿no? Como un modo de interiorización de ese otro generalizado. Bueno, para Goffman, esa interioridad que es el self, que es el sí mismo o la persona, se produce siempre en el marco de la acción con los otros, se produce interactuando con otros. Y para él, interacción va a ser siempre la copresencia, es decir, la presencia corporal con otro. No se trata, no esto que estamos haciendo nosotros acá. Para Goffman, esto que nosotros estamos teniendo aquí no sería interacción, porque la interacción requiere que efectivamente yo esté en presencia física inmediata con otro. Primera cuestión, ¿no? Tenerlo presente. Segundo, esa interacción, digamos, implica al mismo tiempo un encuentro en el sentido de condiciones externas a cada uno de los que interactúan que hacen de marco. Cuando nosotros pensamos en encuentros, supónganse que vamos a ir a una clase presencial en algún momento, eso tiene unas condiciones para encontrarse, cierto espacio físico, cierto modo de vestirse, cierta distribución del lugar en el aula, hay como unas condiciones que funcionan, digamos,
previas al hecho de que nos conozcamos unos a otros. Antes de que nos encontremos cara a cara unos a otros, ya hay determinadas condiciones para ese encuentro. Y lo que cada uno de los que participa de ese encuentro hace, Goffman lo va a llamar performance. Ese término, últimamente, acá aparece traducido en la presentación de la persona en la vida cotidiana, lo tradujeron por actuación, pero habitualmente hoy se utiliza directamente en inglés y se habla de performance con mucha frecuencia. Sobre todo en comunicación utilizan este repertorio conceptual de Goffman. ¿La actuación qué es? Es la actividad que realiza uno de los participantes de la interacción orientado hacia el otro. Ahora, ¿orientado a qué específicamente? A tratar de lograr definirle la situación al otro, es decir, acotar en el otro las posibilidades de interpretación de lo que yo hago. ¿Para qué le interesa acotar las posibilidades de interacción, de interpretación de lo que yo hago? Para orientar cómo se va a comportar para conmigo. Lo que quiero es controlar la conducta del otro. Lo que quiero es marcar, digamos, que me pueda hacer A o B, pero no cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre la actuación, siempre la performance busca de alguna manera definirle la situación al otro, a sabiendas de una cuestión que es central para Goffman, y es que nunca ninguno de nosotros logra controlar todos los elementos presentes en la situación. Siempre en la situación, en nuestra propia actuación, va a haber elementos desbordantes, va a haber elementos que no vamos a poder controlar. Y en ese sentido, entonces, siempre hay un juego, podríamos decir, entre cómo nosotros intentamos presentarnos frente a los otros y de esa manera influir en cómo nos ven, cómo nos tratan, cómo actúan respecto de nosotros, pero al mismo tiempo algo siempre se nos va a escapar, ¿no? Siempre tenemos, eso lo llama Goffman, asimetría con el auditorio, siempre hay una asimetría entre los dos que participan en una interacción, y entonces siempre algo se va a ir colando, se va a ir escapando. Bueno, se refiere a esto como este problema de la asimetría con el auditorio. Finalmente, lo último para retomar acá es la idea del sí mismo de un actor como resultante de la interacción, que no es lo mismo que el yo, ¿no? Lo mismo que habíamos planteado con Blumer, el yo va a quedar como el plano de las necesidades del individuo que lo mueve a actuar, pero no es lo mismo que la identidad. Brevemente, porque ya casi no nos queda tiempo, decíamos Estigma, que es el texto del 63, piensa a partir de la interacción y de cómo se produce la identidad en la interacción. Y entonces va a tratar de pensar allí, no cualquier interacción que se produce en la vida cotidiana, ¿no? Sino interacciones específicas que producen un tipo de identidad particular, que es la identidad deteriorada. Una identidad que aquel que la porta le implica, digamos, una situación desventajosa en la sociedad. Una situación desventajosa respecto de los otros, respecto de cómo los otros van a querer o no querer interactuar con él, etcétera, etcétera. Una cuestión central para retomar respecto de lo que vamos a retrabajar mañana, la idea es que ustedes lean este texto para mañana y puedan, no sé si vieron las consignas, pensar algunas de estos estigmas, digamos, de estos atributos que descalifican o que pueden desacreditar. Y decíamos, una cuestión central es que Goffman está pensando que siempre esa interacción es una interacción respecto a una cierta categoría social. Es decir, que uno no se enfrenta con otras personas en abstracto, sino que se enfrenta con otras personas ubicándolas como si fueran ciertos papeles sociales, podríamos decir, algo así como identidad social respecto de lo que vamos a ver después con Parsons, es la idea de estatus. Bueno, uno
y va a interactuar con alguien porque es el vendedor de la granjita, va a interactuar con alguien porque es el que está esperando el colectivo en la esquina, va a interactuar con alguien, es decir, no se interactúa con otros en abstracto, sino sobre la base del supuesto de que hay determinados lugares sociales y que uno, porque ya ha vivido otras experiencias en la vida social, tiene una cierta idea de qué debo esperar de alguien que ocupa esa posición, ¿no? El elemento central allí es cómo hay una expectativa, identidad social virtual, dice él, ¿no? La identidad social virtual es una expectativa de cómo debe ser, qué atributos tiene que tener quien ocupa esa posición y cómo aparecen atributos discordantes, ¿no? Yo siempre voy a un ejemplo que una estudiante hace unos años nos había proporcionado, que siempre me pareció muy inteligente. Uno entra, nosotras chicas sobre todo, entramos al ginecólogo. Y entonces vos vas a ver que te va a tener que revisar, qué sé yo, y notás que el ginecólogo tiene las uñas todas negras, todas como si fuera la del señor que te arregle el auto, el mecánico. Si vos vas al mecánico a llevar la bicicleta, el auto, y el tipo tiene las uñas todas negras, ¿uno qué piensa? ¿Qué piensa? Está trabajando. No sé. ¿Es algo esperable? Sí. Sí, porque es propio de su trabajo. Claro, digamos, esa persona ha estado haciendo lo que se supone que sabe, debe, etcétera, digamos. Al revés, uno se asombraría si encontrara al mecánico con las manos pulcras de un cirujano, le desconfía, digamos. Bueno, a la inversa, si vos ves que el ginecólogo que te va a revisar tiene las manos como las del mecánico, más vale que ocurre. Te vas. Claro, tratar de encontrar una excusa rápido para salir corriendo. Bueno, claro. Esto es lo que llamaríamos un atributo desacreditador. Fíjense que el atributo que en el mecánico funciona para un lado, en el ginecólogo funciona distinto. ¿Por qué lo subrayo? Para marcar el carácter relacional. Algo que Goffman subraya mucho, que es que el atributo no tiene valor por sí mismo. El atributo, digamos, puede jugar respecto de determinada expectativa para un lado y en otra expectativa para otro. Entonces, no es que el atributo es desacreditador per se, no tiene entidad por sí mismo. Lo tiene en realidad en relación con una expectativa. Y esa expectativa está socialmente construida, ¿no? Digo para que pensemos lo que vamos a comentar mañana, a trabajar mañana. Me interesaba subrayar este carácter relacional, ¿no? Entre identidad social virtual o expectativas y atributos. Y eso varía de posiciones sociales a posiciones sociales. La de este, la de aquel, la del otro, son actividades diferentes, son lugares sociales distintos, se espera cosas diferentes. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. No sé si ustedes, si quieren, comentamos algo. ¿Pudieron más o menos ir mirándolo para mañana, para tratar de pensar el ejemplo? Bueno, bien. Entonces será la discusión. Bueno, mañana seguimos. Sí. Claro. Seguimos con lo mismo. Perdón, profe, les iba a hacer una consulta. Sí. Con el tema de los prácticos, habían dicho que teníamos que tener participación por lo menos en 2 prácticos. Y en el caso de haber participado en el del miércoles pasado, ¿ustedes tienen en cuenta que participamos? O sea, lo van llevando. Se va anotando clase por clase, sí. Listo, gracias. Era para quedarme tranquila eso. Sí, vamos tomando registro. Claro. Por lo menos 2, no quiere decir que forzosamente solo 2.
Digamos, la idea es que nos parece a nosotras es más entretenido cuando justamente podemos ir elaborando los textos y discutiéndolos. ¿Sí? Más entretenido y se aprovecha más. Sí, obviamente, si pueden ser todos, mejor.